formación universitaria del área andina, que nos van a estar comentando un poco cómo ha sido el proceso que, digamos, que han vivido en la formulación del proyecto que están aplicando sobre el fortalecimiento del pensamiento computacional a través de actividades desconectadas. Hola, ¿cómo se encuentran? Primero que todo. Bien, excelente. Me alegra. ¿Me podrían contextualizar un poco cómo nació, digamos, que esta idea de este proyecto, la necesidad de, digamos, que aplicar este proyecto? Bueno, partiendo del hecho de que, digamos, el mundo hoy en día, pues, gira en torno a lo que es todo el tema de las tecnologías, de las herramientas tecnológicas. Nosotros lo que buscamos con este proyecto es, pues, que podamos incluir cada una de esas personas que, pues, desarrollen estos componentes, que sería el pensamiento computacional. Ahora, ¿por qué hablamos de componentes? Porque el pensamiento computacional en sí no se tiene, digamos, un concepto definido todavía de qué es el pensamiento computacional. Pero sí podemos hablar del pensamiento computacional desde sus componentes. ¿Cuáles serían? Descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmo. Bueno, partiendo de todo esto, de que estamos en un mundo tecnológico y todo esto, nos hacemos una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo hacemos para que esos estudiantes que no tienen acceso a esas herramientas tecnológicas o a una sala de informática, cómo ellos pueden fortalecer estos componentes o cómo pueden fortalecer el pensamiento computacional en sí? Porque recalcamos que estos componentes, pues en conjunto fortalecen el pensamiento computacional. Ahí es donde entra esta idea, como lo es el fortalecimiento del pensamiento computacional con actividades desconectadas, pues para poder subsanar esa brecha o minimizar esa brecha que hay entre las instituciones que tienen el acceso con las instituciones que no tienen el acceso. Una institución de un corregimiento, de una vereda, que son zonas vulnerables, por X o Y motivo de pronto no han llegado a tener ese desarrollo. Entonces nosotros buscamos generar ese impacto positivo, como que subir esos niveles de pensamiento computacional en los estudiantes, que es que ellos piensen con un computador. Bueno, no digamos que piensen con un computador, que desarrollen esa parte cognitiva como lo hace un computador, para que ellos al día de mañana, cuando se enfrenten a la vida cotidiana, al campo laboral, a que entren a una universidad, demandan muchas herramientas tecnológicas, como lo es el Power BI, como es la IA, como lo es en general usar un computador. Entonces no hay mejor cosa que no aprender algo cuando uno sabe cómo se maneja, cómo funciona la cosa. Vale, me parece muy interesante que apliquen este proyecto, me llama mucho la atención, pero algo que me llama demasiado la atención es qué metodología usaron, porque, o sea, enseñar el pensamiento computacional sin un computador. Bueno, sí, respondiendo a tu pregunta de la metodología que utilizamos, nosotros partimos del derecho de que la metodología que nosotros utilizamos es una metodología mixta. ¿Por qué mixta? Porque nosotros combinamos tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Principalmente nosotros en la etapa que estamos del proyecto, estamos en la prueba piloto, estamos formulando todo el proyecto, hicimos todo el tema de nuestra lluvia de ideas, algo del problema, identificamos cada uno de esos parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder empezar a formular un proyecto. Entonces, cuando nosotros iniciamos a hacer todo eso, lo primero que hacemos es, partiendo de que la institución donde estamos implementando, donde queremos implementar esto, es Francisco Medina Sánchez, aquí en Valledupar, precisamente en el grado octavo 5, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es ese diagnóstico de cómo están. Eso en este caso, quisiéramos que fuera toda la institución, pero claro, como temas de tiempo, tema también de que de pronto es que solo es una prueba piloto, solamente lo hacemos por un programa específico, que en este caso es por octavo 5. Hacemos el diagnóstico y nos arroja un resultado. Partiendo de esos resultados, ya ahí tenemos la parte cuantitativa, que fue que nos da unos resultados probabilísticos,
unos resultados numéricos cuantificados, y con esos resultados nosotros partimos a la parte cualitativa, que dependiendo de lo que obtuvimos, nosotros vemos, partiendo de varias perspectivas, tanto de los participantes del proyecto como de los profesores de las instituciones que nos están acompañando con este proceso, ver cuáles actividades se ajustan mejor a estos resultados ya obtenidos. Implementamos nuestras actividades, hacemos, digamos, una programación de cómo vamos a hacer todo esto. Vemos cuál sería como que esa secuencia para poder implementar correctamente estas actividades. Y por último, vamos a implementar un diagnóstico final. Tenemos un diagnóstico inicial y un diagnóstico final para poder ver cuál es el incremento el antes de haber implementado las actividades y el después de haber implementado las actividades. Entonces, pues, estas actividades, cuando hablamos de actividades desconectadas, pues obviamente nos referimos de pronto a actividades lúdicas o actividades que son atractivas para los estudiantes, donde los estudiantes, digamos que no están en esa tradición que vienen llevando siempre las instituciones, de siempre lo mismo, estamos en un salón. Entonces queremos salir un poquito más allá y pues, que las instituciones vean que esto da resultados. Eso es lo que queremos mostrar y poder motivar a los estudiantes. Pues es que no, de pronto no todo estudiante le gusta leer, no todo les gusta escribir, no todo les gusta resolver problemas de matemáticas, por ejemplo. Pero sí, cuando hablamos de actividades, muchos se ven motivados al hecho de que, chévere, vamos a jugar con nosotros, vamos a hacer esto, ¿no? Pero partiendo del hecho de que lo hacen con un enfoque de que ellos puedan aprender todo este tema, bueno, aprendernos, fortalecer todo este tema del pensamiento computacional. Entonces, ya teniendo en cuenta que ustedes utilizaron diagnósticos, actividades lúdicas, como me han comentado, como qué hallazgos obtuvieron a través de todo este proceso, qué resultados, conclusiones, sirve, ha funcionado todas las actividades que han implementado. Bueno, mira, si hacemos un análisis a profundidad holístico sobre todo el proceso que realizamos, yo creo que podemos quedarnos con dos tipologías o dos enfoques. La primera es desde la hipótesis o tesis del problema, que papel tiene el pensamiento computacional, el fortalecimiento de ciertas habilidades, la finalidad como tal es la reducción de ciertas brechas de desigualdad, que las actividades desconectadas van relacionadas a una carencia y cómo accede cierta población a unos mecanismos o dispositivos tecnológicos mediante los cuales, si bien no condiciona la adquisición de esas competencias, por eso hablamos de una actividad desconectada, sí representan una brecha. Iberoamérica no es eso. Es un hecho notorio la diferencia entre ciertas clases y cómo eso puede afectar en el fortalecimiento de ciertas habilidades y eso de protección social, salud, comunicación, en este caso, limitando a la educación, tenemos una salida frente a la problemática. El segundo componente es, desde esos criterios que componen el pensamiento computacional, hablábamos anteriormente de un pensamiento algorítmico, de la abstracción, con la aplicación de la prueba piloto, si bien encontramos unos resultados que no son a primera vista llamativos, un 35% de evaluarlo de un rendimiento, lo casamos como óptimo o no, y en ese 35% a primera vista puede representar un resultado no favorable si lo comparamos a nivel general con la implementación, con las primeras implementaciones de este tipo de pruebas. Creemos que es la regla general. Si bien hablamos de un pensamiento computacional, en este tipo de población la línea es del 35%. ¿Eso qué nos quiere decir? Que estos estudiantes cuentan con unas competencias relacionadas a esas habilidades de nivel técnico, como un nivel técnico, tecnológico, profesional. Si bien el desarrollo de estas habilidades para un nivel técnico tecnológico no representa una mayor dificultad por la naturaleza o objetivo del desempeño de ellas, cuando llegamos al componente profesional, tenemos que hay unas limitantes. Cuando ese profesional llegue al ejercicio de la profesión con esas limitantes, va a encontrar una barrera para el ejercicio de la profesión, no únicamente para adquirir ciertos bienes, cierta satisfacción personal, sino cómo se desempeña en el campo. Cuando hablamos del estudiante en contraste, el que tiene o no las habilidades y aquel que las desarrolló, tenemos que este se identifique.
se identifica con esos componentes y al conocerlo o identificarlo es aún más relevante, porque no lo lleva únicamente a un tema cognitivo, a un saber, sino también a un saber hacer. Y al final, cuando hablamos del fortalecimiento de habilidades para la satisfacción de las necesidades, también se implementó dentro del proyecto la pirámide de Maslow, la satisfacción de las necesidades y cómo influye, por ejemplo, el pensamiento o el tipo de componente en la satisfacción de ellos. Desde los hallazgos encontramos, primero, que si bien podríamos decir a primera vista que no fueron favorables en el 35%, si lo analizamos a nivel general, tenemos que ser reales. En esa población hay que trabajar y por eso se desarrollan este tipo de pruebas para identificarlo en un primer momento. Ya identificado el problema, tenemos los hallazgos, sabemos el alcance de esos hallazgos y qué representa frente a la población a la que los aplicamos. Definimos nuevamente el problema, es decir, en cuáles de esos componentes mayor deficiencia y cómo mejorar en ellos. Hablamos de la identificación, la medida, el análisis y la mejora. Después la mejora viene el control. Y en el control ya es algo que se escapa a la aplicación como tal de la prueba piloto. Es como las instituciones, cómo el medio influye en que esas habilidades que al final son transversales no queden en eso, o sea, no queden en la prueba. Cómo a futuro o en el desarrollo de los demás campos, ese estudiante, tanto en la vida cotidiana como en la vida académica, como en sus hobbies, cómo puede aplicar esas habilidades y cómo ello puede ser decisivo al momento de que esa persona desarrolle un proyecto de vida. Vale, teniendo en cuenta todo lo que me han dicho, lo que me han comentado, como qué mensaje les gustaría transmitirle a esas instituciones que vean, que escuchen este tipo de proyectos que están implementando. Yo creo que los planes de estudio, si bien tienen unos métodos y una finalidad, Invitamos a